Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Antes de comenzar, quisiera invitarte a orar por este servidor, quien tendrá el próximo mes una temática a través de la plataforma de YouTube con miras a compartir el Evangelio. La he titulado Vuelve a Vivir y está planeada para que genere esperanza en medio de situaciones críticas. Cuento con tus oraciones y si crees que puede ser de bendición para alguien que conozcas, voy a publicar en su momento los enlaces de cada noche para que los puedas compartir. Entrando en materia, la lección de esta semana supone una continuación de la que tuvimos la semana pasada, ya que seguimos aprendiendo lecciones del Maestro de los Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Como es sabido, una temática sobre la educación no puede pasar por alto a aquel que vino a ilustrar un planeta sobre el tema más importante del universo, el carácter de Dios. De otro lado, el ser humano requería ser enseñado en la única materia capaz de cambiarlo de rumbo, la salvación. Quisieras analizar una propuesta para conducir este sábado la lección, de tal manera que resaltemos las enseñanzas de aquel que es todo sabiduría? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. No puedo dejar pasar la oportunidad de animarte a revisar en tu folleto de maestros el material auxiliar que el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General produce en la sección El Sábado Enseñaré. La reseña, el comentario y la aplicación a la vida ponen un marco extraordinario para que podamos explotar en nuestras respectivas clases. Esta semana están entre las páginas 71 a las 74. Aquellos que puedan adquirir además el libro que comenta la lección recibirán una ayuda extra. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Este es el primer segmento y como tal nos permite atrapar el interés de nuestros estudiantes. Como el tiempo del repaso en las iglesias es corto, he elegido el método más rápido para lograr entusiasmar a nuestra clase, haciéndoles una pregunta. Esta debe estimular la mente y ayudarla a contemplar las ventajas que dará participar de la lección. Algo que quiero resaltar es que no tiene que ser la misma pregunta que yo propongo. Lo importante es que logre motivar a tus alumnos. Sin embargo, aquí tienes mi propuesta. Dile a tu clase algo así. ¿Cuál creen ustedes que sería la lección que Cristo más enfatizaría de toda su enseñanza? Pues esa es la base de nuestro repaso de hoy. Y con esto pasa a la siguiente sección. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. La segunda parte de nuestro repaso es la que más tiempo va a demandarte y de la que tienes que cuidarte más para no extenderte más de lo necesario. En ella se establece la base conceptual, que será de mucha utilidad para los otros segmentos del estudio con la clase. La clave aquí es escoger esos 3 puntos que le ayudarían mucho a tus alumnos a asemejar su carácter al de nuestro modelo, el Señor Jesús. Como lo estudiado durante la semana ofrece un amplio espectro de posibilidades, toma mi propuesta solo como un ejemplo y déjate guiar por el Espíritu Santo para escoger los aspectos más edificadores. El primer punto que yo resaltaría lo he llamado la lección de la búsqueda. Buscar es una de las cosas que tenemos instaladas dentro de nuestra naturaleza humana. Todos buscamos algo y adquirimos conocimiento para alcanzarlo. Por eso existen las escuelas, los colegios y las universidades.
No obstante, la búsqueda del conocimiento no es lo mismo que la búsqueda de la sabiduría, aunque muchos confundan los términos. Por ejemplo, si lees 1 Corintios capítulo 3 versículo 18, podrás sentir la tensión. El texto dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué se debe entender por ser sabio en este siglo? ¿Por qué hay que volverse ignorante para ser verdaderamente sabio? ¿Cuál es la sabiduría verdadera que debemos buscar? Pregúntale esto a tu clase y anima la participación. Si lo ves necesario, clarifica que para comprender por qué este texto señala que hacerse sabio en este siglo es un autoengaño, debemos definir la palabra traducida como siglo. En griego, el término es aion y denota una edad, una era, una corriente o una tendencia, es decir, la tendencia mundanal. Lo que nos lleva a concluir que ser sabio en este siglo se refiere a ser tenido por sabio de acuerdo con la tendencia o la concepción que establece la época actual, o como lo traduce la versión Dios habla hoy, según la sabiduría de este mundo. Pablo dice que es mejor hacerse ignorante, según los parámetros mundanales, para ser verdaderamente sabio. Al adquirir la sabiduría según Dios, y esa radica en conocerlo a Él, entender que así como el ser humano busca algo, Dios también tiene una búsqueda. Cuando leemos el relato de la caída en Génesis 3, vemos a Dios buscando al hombre al preguntar: ¿dónde estás tú? La verdadera sabiduría, la que es según Dios y que se tiene como ignorancia por este mundo, es entender que nuestro Creador desea redimirnos y por eso envió a su Hijo unigénito a buscarnos y lo constituyó el segundo Adán que quiere revertir lo que el mal originó. Invita a tu clase a leer Romanos 5, 18 y 19 y luego pregúntale a tus alumnos qué significa para ellos que el Señor Jesús sea el segundo Adán. El texto dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Remarca que el Señor tomó el lugar de Adán como nuestro representante y venció donde aquel había fallado, dándonos acceso a la salvación. Esta es la lección más maravillosa que nosotros los seres humanos podemos tener, que Dios está buscando nuestra raza y no hay mayor sabiduría que entender esto. Pero pasemos al punto siguiente, la lección de la persistencia. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, es decir, cuando el Señor Jesús se encarnó y nos dejó ver en su carácter, el carácter de Dios, muchas fueron las enseñanzas que, como el maestro más grande que haya visto este mundo, Él nos dejara. La lección escogió algunas para remarcarlas. Yo elegí en las que estuvimos mirando esta semana, en primer lugar, un episodio registrado en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Lee la historia y pregúntale a tu clase: ¿qué le enseñó Jesús a la mujer cananea, a sus discípulos y a nosotros? Sin duda escucharás muchas opiniones y la mayoría de ellas serán extraordinariamente edificadoras. Si te resulta útil, permíteme compartir algunas lecciones que yo percibí. En primer lugar, la mujer aprendió que aunque las evidencias parezcan indicar que el Señor no se interesa por nuestro caso o que no nos tiene entre sus favorecidos, la realidad es que a Él lo conmueven nuestras necesidades. No podemos dejarnos llevar
por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que las Escrituras nos revelan del carácter amoroso de Dios. Aun si nos parecen que las puertas se nos estén cerrando y que nuestra situación es desesperada, podemos confiar en Dios, ya que aunque Él no siempre nos dará lo que queremos, siempre proveerá lo que necesitamos si perseveramos. Así que esta es una lección de persistencia. En segunda instancia, los discípulos aprendieron que sus suposiciones sobre Dios estaban equivocadas, que la fe no le pertenece a un grupo y que aunque las apariencias muestren desfiguradamente el carácter del Todopoderoso, la verdad es que el Señor honra la confianza depositada en Él, que sus bendiciones no se limitan a unos cuantos privilegiados, sino que el que se acerca persistentemente a su presencia no será jamás defraudado. Nosotros también tenemos lecciones que aprender en cuanto a la forma de enseñar a otros. La mejor manera es de ir de lo que conocen o creen conocer a lo que necesitan saber. Muchas veces se requiere tiempo para que otros entiendan las verdades del reino de Dios y del carácter de amor de nuestro Señor. Pero si aprovechamos un buen momento para enseñarlas, quedarán fijas en la mente de ellos para siempre. Pasemos al tercer punto, la lección de la visión. Como tácitamente lo he venido diciendo, muchas veces lo que vemos en el mundo material no corresponde con lo que sucede en el campo espiritual. Nuestros sentidos reciben información que nuestro cerebro interpreta y muchas veces esa interpretación es errónea. Lo más sorprendente es encontrar individuos que puedan ver claramente el mundo y las realidades espirituales. Y nosotros tal vez los tengamos por ciegos intelectuales, gente sin la debida educación. Lee con tu clase la historia del ciego Bartimeo, que está en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Y pregunta, ¿qué lecciones se desprenden en cuanto a quién ve y quién está ciego? Como podrás verificar cuando leas la lección del jueves, el contexto de esta escena viene del capítulo 8, donde a pesar de que el Señor alimentó 4,000 personas con tan solo 7 panes, la gente quería ver una señal de que Jesús es el Mesías. También se nos narra que minutos después de que Pedro declaró que Jesús era el Cristo, recibió una fuerte amonestación por querer impedir que el Señor cumpliera su muerte expiatoria. En otras palabras, los que estaban viendo las evidencias, aún así, no entendían las realidades espirituales. Su visión de lo eterno estaba cegada. Sin embargo, del otro lado del escenario, un ciego muy conocido en Jericó gritaba a todo pulmón que el maestro de Nazaret era en realidad Jesús, el hijo de David, el Mesías, y confiaba en que tendría misericordia de él. El hombre no solo pudo ver nuevamente cuando el Señor lo sanó, sino que mostró que aún antes de eso, su visión espiritual era más precisa que la que tenían aquellos que estaban viendo las pruebas que a todo momento Cristo mostraba. De esto me conmueve el hecho de que la percepción espiritual no depende de las evidencias, sino de la fe. Por lo tanto, no vemos por lo que nuestros ojos nos muestran, sino por lo que nuestro corazón cree. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora vamos a tomar todo lo repasado y a aplicarlo a situaciones hipotéticas como si estuviéramos aprendiendo a volar, pero practicando en un simulador de vuelo. Plantea los siguientes escenarios e invita a la clase a resolverlos. Número 1. ¿Por qué es más importante resaltar cuando hablamos de la caída de Adán y Eva que Dios vino a buscarlos en lugar del hecho de que ellos se escondieron de su presencia?
Número 2. Si una persona muy cercana a ti está pasando por circunstancias espiritualmente desafiantes, ¿cómo lo animarías a persistir en su fe? Y finalmente, ¿por qué crees que en ocasiones las personas con menos conocimiento teológico pueden tener más fe que los grandes eruditos bíblicos? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Terminemos nuestro repaso dejando una tarea a la clase de manera seria para que la realicen durante la semana. Invítalos a que visiten a una persona que esté pasando por una circunstancia difícil y le animen a persistir en su fe a pesar de que las circunstancias no le favorezcan. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Las enseñanzas del Señor enfatizan que a pesar de habernos apartado de Dios, Él nos busca. Que aunque no veamos circunstancias favorables, persistamos. Y que avancemos por fe y no por vista. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Si alguien te pregunta, ¿cómo estás?, puedes decirle, creciendo y compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana. Un muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más aquí con los avisos para la semana. Primero que todo, les queremos recordar que la lección de escuela sabática se comienza todos los sábados a las 9:30 de la mañana a través de Zoom para que todos nos podamos conectar. Ahí está el link. Recuerden que el enlace siempre se les envía a sus WhatsApp personales y se comparte por Facebook para que ustedes puedan acceder. Les recordamos también que el culto de oración es por Zoom todos los miércoles a las 7:30 de la tarde para que podamos participar. También les recordamos que sus diezmos y ofrendas los pueden entregar a nuestra hermana Mirna Pincheira a través de una transferencia o comunicarse con ella para ver la mejor manera en que le pueden hacer llegar sus pactos, sus diezmos, sus ofrendas o donaciones. Hoy día en el culto de tarde vamos a estar hablando sobre la segunda venida, ¿no es cierto? Cristo está a las puertas. Y vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre las señales. Esta va a ser la primera parte de este tema y nuestro hermano Víctor Santibáñez, él es de una iglesia de Iquique. Él nos va a estar colaborando con el tema el día de hoy, así que va a estar muy bueno para que todos se puedan conectar. Ahí está el link, está la contraseña también y recuerden también que el enlace se les envía a su WhatsApp para que se puedan conectar. Así que todos invitados a las 6:30 de la tarde hoy día al culto de tarde. Bien, queridos hermanos, también les recordamos que pueden participar del Consejo de Maestros cada jueves a las 8:15 de la tarde. Los esperamos, ¿no es cierto? Les enviamos también el link para que puedan participar. Y por último, queridos hermanos, tenemos una campaña muy especial que es la campaña de ASA en relación a Más Amor en Navidad. Así que les invitamos en este momento a poder ver el video que se va a pasar a continuación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Bien, queridos hermanos, esa es la invitación, así que por favor les pedimos a todos la máxima colaboración en esta hermosa campaña que se va a llevar a cabo. Si bien este año no se va a poder, ¿no es cierto?, realizar de la misma manera yendo a los supermercados a pedir donaciones de alimentos por el tema de la pandemia, hoy día nosotros más que nunca tenemos que tomar parte activa de esto como familias, ¿no es cierto?, colaborando en la realización de estas cajas, en la realización de encuestas. Si ustedes tienen vecinos, amigos que saben de que necesitan ayuda del Departamento de Acción Solidaria, por favor realícenle esta encuesta. La encuesta la vamos a enviar por WhatsApp para que ustedes puedan tenerla disponible
y pueden realizarla y hacerla llegar a ASA, y también si quieren hacer la donación de un juguete para un niño, ¿no es cierto?, que lo necesite, lo pueden hacer. Ahí están las fechas. Este video también va a ser difundido por nuestros canales oficiales para que podamos estar atentos. Bien, queridos hermanos, sin más vamos a comenzar con el culto, y para eso, ¿no es cierto?, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú nos regalas un sábado más contigo, en tu presencia. En esta hora, Señor, queremos pedir especialmente que te quedes con este culto, Señor, de día sábado, que tu presencia santa, Señor, esté con nosotros y con todos aquellos que van a estar, que están viendo, Señor, esta transmisión. Por Jesús te pedimos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, un muy feliz sábado, que el Señor les bendiga. Probad y ved. Historia de hoy. Fidelidad en el tiempo. Hola, Kilani. ¿Todo bien? Ah, qué bueno. Te he extrañado mucho. ¿Cómo van las cosas por ahí? Ah, genial. Me siento feliz. Ah, bueno. He estado estudiando mucho para las pruebas. Sí, tú sabes, ¿no? Sí, eso mismo.
Yo siempre quise ser del ejército brasileño. Sí, tenemos eso en las venas, ¿no? Nuestro padre era militar. Sí, por supuesto, él estaría muy feliz. Sí, es verdad. Sí, tú sabes, no es fácil. Yo he hecho todas las pruebas y quedé entre los 10 primeros convocados en los últimos concursos, pero no es fácil. No, yo sé que tú y mamá están orando por mí. No, ahora estoy más enfocada, sigo estudiando, estoy mucho más concentrada y vamos a ver. Espera, Luis llegó. Después hablamos. Un beso, ¿sí? Te amo, adiós. Hola, amor, ¿todo bien? ¿Todo bien, amor? Estaba conversando con mi hermana, ¿sabes? Hablando sobre las dificultades de pasar el concurso. Estaba mirando aquí en internet. 800 candidatos por vacante. No te preocupes por eso, amor. Por el modo en el que estás concentrada, con seguridad ese puesto va a ser tuyo. Ten esperanza. Confía en Dios que todo va a salir bien. Tú sabes que yo confío, amor. Yo oro todos los días. Por nosotros, por ese concurso. Dios conoce nuestras necesidades. Yo soy Kelviani Baeta y mi marido se llama Luis Enrique. Soy adventista del séptimo día y vivo actualmente en la ciudad de Río de Janeiro. Me gradué en farmacia y desde hace 2 años estoy intentando cumplir un sueño: ser farmacéutica del ejército brasileño. Siempre me gustaron los libros de Ellen White y en ese periodo de estudio un libro en especial tuvo bastante significado en mi vida: Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. En él, en la página 32, capítulo 4, al igual que en el caso de Daniel, en la misma proporción en que se desarrolla el carácter espiritual, aumentan las facultades intelectuales. En esa época, yo no estaba diezmando, porque no tenía trabajo y no tenía ingresos, pero entendí que debía devolver el diezmo de aquello que Dios me daba, y había algo muy precioso que yo recibía de Dios todos los días: la vida. Entonces, decidí sacar el diezmo de mi tiempo. Empecé a leer la Biblia y a orar por casi 2 horas cada día. Eso fue muy bueno para mí, porque descubrí algunas cosas muy sabias escritas en la palabra de Dios. Meditando sobre Daniel, también me di cuenta de la importancia de la alimentación en nuestra vida y cómo eso ayuda en nuestra capacidad intelectual. Dios nos dio orientaciones claras para el cuidado de la salud física, mental y espiritual. Cuando nosotros seguimos esas orientaciones, nuestro carácter se desarrolla para gloria de Dios y podemos disfrutar de una renovada disposición para la vida. Mejora la capacidad intelectual y el vigor físico. Amor, y dime, ¿cómo ha sido para ti estar tanto tiempo sin consumir carne y azúcar? Al comienzo fue muy difícil. Pero para ayudarte en este régimen he podido ser firme. Hasta me estoy sintiendo de mucho mejor humor, incluso para trabajar. Allá en mi trabajo, mi capacidad de concentración mejoró bastante. ¿Y tú? Amor, yo también me siento de mejor humor, ¿sabes? El raciocinio también más rápido, más concentrada. Ha sido muy bueno cambiar la alimentación y ayunar todos esos sábados. Amor, está en las manos de Dios, ¿no? Dios sabe todas las cosas. Después de 2 años y medio estudiando para el concurso del ejército brasileño, fui aprobada en el 2º lugar y hoy estoy hace 1 año y 3 meses trabajando en la unidad de salud militar aquí en Río de Janeiro. Dios sea alabado. Probad y ved. Y ahora los invito a adorar juntos a nuestro Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Dios los bendiga. Hermanos, los invito a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos das. Te damos gracias también, Señor, porque tú nos has cuidado de esta pandemia. Has cuidado a cada uno de nuestros hermanos, Señor, a cada una de las familias que representa. Te agradecemos por eso, Señor, y te pedimos que tú nos sigas cuidando. En este momento, Señor, te queremos pedir por los diezmos y ofrendas que nuestros hermanos han preparado, Señor, para que tú los bendigas y sea todo para el avance de tu obra, Señor. Así también te pedimos por las personas que no han podido dar, Señor.
las personas que en este momento se encuentran sin trabajo, Señor, para que tú les proveas, Señor, para que tú les des un trabajo a ellos, Señor. Gracias por las infinitas, Señor, bendiciones que tú nos das, Señor, porque tú eres bueno y bondadoso. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola chicos, feliz sábado. Estamos contentos porque por fin llegó este día tan especial, el día sábado. Debemos agradecer al Señor por sus cuidados y bendiciones durante toda esta semana. Hoy escucharemos una linda historia de la Biblia para que ustedes puedan contarle a sus amiguitos. Cuando Jesús enseñaba, los oyentes eran diferentes. Habían maestros de la ley, levitas, ricos, pobres, madres y hasta niños. Todos entendían lo que Jesús les enseñaba, pues Él tenía una forma muy especial para enseñar. Y para que aquellas enseñanzas fueran simples de entender, Jesús usaba lo cotidiano para las personas y ellos le escuchaban con alegría. En aquel tiempo había mucha sal al lado del río Jordán y aún hoy existe un mar que se llama Mar Muerto. Pero ¿por qué se llamará así? ¿Ustedes lo saben? Pues claro, lo que sucede es que este mar tiene tanta sal que nada vivo puede habitar en él. Las personas no se hunden en este mar, pueden estar sentadas leyendo una revista sin hundirse. Antes, al igual que ahora, las personas saben muy bien que la sal es muy importante y no solo para darle sabor a las comidas, sino también para conservarlas. ¿Ustedes se han puesto a pensar alguna vez cómo hacían las personas antes para conservar los alimentos crudos si no existían las refrigeradoras? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Las condimentaban con mucha sal para que así se conservaran y no se pudrieran. Entonces, la sal es muy importante desde hace mucho tiempo para las personas. Jesús les dijo algo acerca de la sal a todas las personas que le estaban escuchando. Ustedes deben ser la sal de la tierra. ¿Cómo? Vivan para hacer que las vidas de los demás sean felices, sean buenos ejemplos de bondad, obediencia, amor, alegría, gratitud y felicidad. Por lo tanto, ser como la sal es dar sabor a la vida de los demás y a la nuestra también. Pero las enseñanzas de Jesús no quedaron allí nada más. Él mencionó otro elemento importante para la vida de las personas. ¿Cuál creen ustedes que será? Se los voy a mostrar. Miren lo que tengo aquí. Es una lámpara. Es que la luz es tan importante en nuestros hogares para poder estar tranquilos. A nadie le gusta la oscuridad, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo las personas se ingeniaban para tener luz en sus casas. Prendían antorchas, faroles, vasijas de barro con aceite para no poder estar en la oscuridad. Jesús menciona este elemento y les dice a las personas que lo estaban escuchando lo siguiente. Ustedes deberían ser como la luz. Dejen que su luz brille bastante ante las personas para que ellas vean las cosas buenas que ustedes hacen y den gloria a Dios el Padre. Cuando hacemos lo que es correcto, somos como la luz. Las personas entendían que debían hacer el bien y no creerse importantes, orgullosas, porque Dios es quien hace que su luz brille en nosotros si se lo permitimos. ¡Qué privilegio ser la luz para este mundo!, ¿verdad? ¿Ustedes quieren ser la sal y la luz de este mundo? Entonces pidámosle ayuda al Señor y seremos bienaventurados, es decir, seremos felices y eso ayudará a que más personas lo conozcan.
Chicos, hoy estamos celebrando el Día del Pastor, quienes son considerados fieles representantes del Señor aquí en esta tierra, llevando la luz a diferentes partes del mundo. Felicita a tu pastor, mándale un mensaje de texto o hazle una llamada, porque ellos, a pesar de esta pandemia, siguen predicando del amor de Dios a más personas. Recuerden siempre, debemos desear ser como la luz y la sal para este mundo. Vamos a repetir nuestro versículo que nos ha acompañado durante todos estos sábados. ¿Lo recuerdan? Salmos 94:12. Vamos a repetirlo juntos. Nos dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Que cada uno de los secretos de la felicidad sea grabado en nuestro corazón para poder así ser felices con nuestro Señor. Vamos a orar. ¿Me acompañas? Cierra tus ojitos. Oramos. Querido Señor, gracias te damos porque tú nos instruyes para ser la sal y la luz de este mundo. Hoy oramos por nuestros pastores. Bendice a cada uno de ellos y a su familia. Que ellos puedan seguir, Señor, sirviéndote en el lugar donde se encuentren. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos niños, que Dios los bendiga y disfrutemos de este maravilloso sábado. ¡Nos vemos! ¡Guau! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Tenemos nuestra página de Facebook, Ministerio de los Niños y Adolescentes. Y también nuestro Instagram, Ministerio Niños y Adolescentes. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. Este dibujo animado fue hecho especialmente para que los niños aprendan de Dios y de su amor. Nos vemos en Feliz 7 Play. ¡Feliz sábado! Hirieron su sien, clavaron sus pies, pero fue la angustia la que lo hizo llorar. Su vida dio, así puedas entender. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Si a Cristo vieras hoy parado aquí, la gloria de su rostro y las lágrimas por ti, te extiende sus manos que el clavo hirió. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? ¿Cómo tú puedes sus ojos mirar, sabiendo que sufre por ti, y decirle que hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas su amor? Cristo está esperando por ti. Cierra tus ojos, con tu corazón lo verás. Él deja que decidas tú lo que Él pudo hizo ya. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? ¿Cómo tú puedes sus ojos mirar, sabiendo que sufre por ti, y decirle que hoy tu vida no estás listo a dar,
Un feliz sábado para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga en esta mañana. Antes de comenzar la predicación del día de hoy, les invito a que inclinemos nuestros rostros y podamos pedir la ayuda al Espíritu Santo. Oremos. Cariñoso Padre que estás en alto de los cielos, te agradecemos, Señor, este hermoso sábado que nos das, un día santo de reposo, para poder buscarte, aprender más de tu palabra, adorarte, Señor, y poder aprender, Señor, esta mañana lo que tú tienes como mensaje en este día. Te dejamos todo en tus manos, Señor, dirígenos con tu Santo Espíritu para comprender tu palabra y dejamos en tus manos, Señor, todos nuestros pedidos y anhelos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, les invito a buscar en el libro de Génesis, el capítulo 37. Esta es una historia muy conocida, yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? La historia de José. Para entrar un poco en el contexto, porque vamos a ir viendo pequeños episodios de José a lo largo de su vida. Vamos a ver cómo fue cada parte que él tuvo que vivir, tanto en su niñez como, ¿cierto?, cuando estuvo en Egipto. Vamos a buscar en Génesis el capítulo 37, del versículo 1 en adelante. Les invito a que podamos seguir la lectura. Dice: Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaban José a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Para poder entrar, ¿no es cierto?, en el contexto de José, José, ¿no es cierto?, era prácticamente el menor de sus hermanos. Obviamente, ¿no es cierto?, el más menor era Benjamín, pero José era, ¿no es cierto?, amado por su padre. Estaban los hijos, ¿no es cierto?, de Bilha y Silpa. Pero dice que Jacob amaba más a José que a los demás. José tenía, ¿no es cierto?, 17 años, y dice que lo amaba mucho más que a sus hermanos. Es decir, era como su hijo más querido, era más privilegiado. E incluso le hizo una túnica de brillantes colores, que eso no lo tiene cualquiera, es el mejor regalo que podía haber recibido en esos años. Y eso, ¿no es cierto?, produjo en cada uno de sus hermanos la envidia. La envidia, ¿no es cierto?, de que por qué su padre amaba más a José que a todos ellos. Entonces, dentro de eso, José tuvo un sueño, ¿no es cierto?, donde hablaba que tenía un manojo, ¿no es cierto?, en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y los demás, ¿no es cierto?, lo reverenciaban. Eso le produjo mucha más rabia a sus hermanos, porque era como decirle que todo el mundo se va a arrodillar ante él, o por lo menos sus hermanos y su padre también. Y continuando, ¿cierto?, con la lectura, dice: y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre, tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Un día sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Entonces Israel dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Aquí estoy, respondió él. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la noticia, dijo Israel. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem. Lo halló un hombre andando el errante por el campo, y aquel hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando, respondió José.
ya se han ido de aquí, pero yo les he oído decir, vamos a Dotán, dijo el hombre. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslos en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Aquí vemos un complot que hicieron, ¿cierto?, sus hermanos con José. Querían, ¿no es cierto?, matarlo. Después damos cuenta, ¿no es cierto?, continuando, ¿no es cierto?, con la lectura, que principalmente, ¿no es cierto?, querían hacerle daño a José. Y entre ellos, ¿no es cierto?, estaba Rubén, que no quería que lo mataran. No querían que lo mataran, sino que lo tuvieran, ¿no es cierto?, metido entre un pozo. Lamentablemente, ellos, bueno, unos querían matarlo y Rubén quería protegerlo dentro de lo que se podía, porque lo que también quería era el castigo también. ¿Por qué? Porque sentían envidia en ese momento, mucha rabia con José. Entonces llegó un momento que venían pasando una compañía de ismaelitas que venían de Galad, que eso está en el versículo 25, con camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Esta compañía, ¿no es cierto?, llevaba muchas cosas para vender. Entre ellos, ¿no es cierto?, sus hermanos lo vendieron a José. Y, ¿no es cierto?, José fue llevado a Egipto para ser esclavo. Que dentro, ¿no es cierto?, en ese año era lo peor que podía pasarle a una persona, de ser esclavo. Con ello pensaban, ¿no es cierto?, que con eso no iban a caer sangre en ellos por haberlo matado, pero sí lo fue vendido. Y también a la vez, ¿no es cierto?, mataban un animal, ¿no es cierto?, para que quedara su túnica con sangre y presentárselo a su papá. Nos damos cuenta que esto fue terrible para José. Y para ello, ¿no es cierto?, vemos que José fue muy, como habíamos dicho antes, muy apreciado, muy querido por su papá. Entre ellos muy mimado. Como mucho también nosotros vamos a ir viendo que esto también nos refleja a cada uno de nosotros, no solamente a los hijos, los jóvenes, sino que a todas las personas. De ello, ¿no es cierto?, habla la sierva del Dios, Elena G. de White, nos habla con referente a esto en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, en el capítulo 20, José en Egipto se titula. Dice, pero la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubieran requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo había alejado de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se había fomentado defectos que ahora debía corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida del extranjero y esclavo. Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarlo y temerlo. Es decir, José desde pequeño, ¿no es cierto?, le enseñó a confiar en Dios, pero también dentro de la crianza de los hijos cometió un error de amarlo, ¿no es cierto?, al punto de ser mimado, y más que a sus hermanos. Entonces eso a la crianza de los hijos es perjudicial. Entonces, a menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido, como en la hora de necesidad. Los ángeles habían venido a instruirlo, confortarlo y protegerlo, y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país a donde iba a estar desterrado. ¿Cierto? Aquí vemos que José, ¿no es cierto?, al momento ya verse, podríamos decir, humanamente desamparado de su hogar, de sus padres que lo adoraban mucho, llegó un momento en que él iba a tener que tomar decisiones propias, iba a ser, ¿no es cierto?, independiente humanamente,
Pero dentro de ello, dentro del camino que iba llevando, ¿no es cierto?, como esclavo a Egipto, iba viniendo sus pensamientos en cómo fue su vida. Fue criado mimado, siempre acostumbrado a que le dieran de todo, de una manera de una vida confort. Entonces nos damos cuenta que dentro de esos pensamientos también recordó que había un Dios, el Dios que le enseñó su padre, el Dios de Israel, y le contó, ¿no es cierto?, la historia que tuvo con el ángel. Entonces todas esas cosas a José, dentro de la incertidumbre de lo que iba a venir más adelante, de lo que le iba a venir la vida de esclavitud en Egipto, dentro de todo eso también recordó las promesas de Dios y aprendió a confiar en Él. Sigue más adelante, ¿no es cierto?, en esta cita de la hermana Elena White, dice: su alma se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios y de actuar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le depara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. Por lo tanto, ¿cierto?, al darse cuenta de este contexto que él tuvo toda la vida como familia, se dio cuenta que necesitaba depender completamente de Dios, y principalmente tomó la decisión en su corazón de serle fiel. ¿No le suena esta historia parecida a otra historia de la Biblia? De que una persona fue extranjera, depende de la circunstancia en la que estuvo, pero decidió en su corazón serle fiel a Dios, fiel a sus mandamientos, con un corazón íntegro. Y sabía, ¿no es cierto?, y dijo que afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparan su suerte. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este hombre José aprendió a confiar en Dios completamente, aún en tierra extranjera. Al momento, ¿no es cierto?, de ser vendido, ¿no es cierto?, al jefe de guardia real Potifar, también la sierva de Dios nos dice lo siguiente: al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la guardia real, a cuyos servicios permaneció durante 10 años. Allí estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría, la adoración de dioses falsos. Estaba rodeado de toda la pompa de la realeza, sostenida por la riqueza y la cultura de la nación más civilizada de aquel entonces. No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios. Las escenas y la seducción del vicio lo rodeaban por todas partes, pero él permaneció como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirlo a ocultar sus principios. Por más, ¿no es cierto?, que fuera íntegro, él no ocultó sus principios. Y le fue fiel, ¿no es cierto?, ante todas las cosas que estaban en Egipto. Y sabemos que la cultura egipcia tenía mucha idolatría, y mucho más en esos años. Entonces, ¿no es cierto?, dice: el deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirlo a ocultar sus principios. Si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido por la tentación, pero no se avergonzó de la religión de sus padres y no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Jehová. ¿Cuántas veces nos pasa en nuestra vida que nos damos cuenta que estamos en un momento de confort, un momento de tranquilidad, de paz, de estar bien en su hogar con todas las necesidades básicas satisfacidas, ¿no es cierto?, en su vida, y cómo, ¿no es cierto?, obviamente el Señor bendice? Pero también nos damos cuenta que en un minuto a otro, así como fue José, le cambió todo drásticamente, al punto, ¿no es cierto?, de estar desamparado humanamente de su familia, de la comodidad. Y muchas veces también nos pasa a nosotros. ¿Se imaginan hace un año atrás, ¿no es cierto?, estábamos medianamente tranquilamente, nos reuníamos acá, ¿no es cierto?, en el templo, veníamos a adorar al Señor, teníamos nuestro trabajo de manera tranquila, no habían grandes necesidades, a pesar de que también cada uno personalmente también ha pasado y pasará en ciertos momentos de aflicciones. Pero hablando en cierto ámbito global, sabemos que en un minuto u otro cambió todo esto drásticamente. Esta pandemia, ¿no es cierto?, nos cambió totalmente la vida, la forma de trabajar, la forma también
de no poder estar presencialmente y muchas otras cosas. Nos damos cuenta que de un minuto a otro cambia todo. Y así como, ¿cierto?, cambió a José de un minuto a otro, también José se dio cuenta que necesitaba cambiar ciertas cosas que tenía atrás, que le afectaban a su vida. Y estas cosas, ¿no es cierto?, la iba meditando en esos momentos. Pero también a la vez de meditarlo y a la vez de reconocer, ¿no es cierto?, las cosas, sus defectos y las cosas que no le hacían bien, también tomó una decisión de serle fiel a Dios a donde esté y en el lugar que esté, con quién esté y cómo esté. Por lo tanto, aprendemos, ¿no es cierto?, de José el serle fiel aún en tierra extranjera. Y nosotros acá, ¿no es cierto?, en la tierra, estamos en la tierra extranjera. Nosotros, yo me imagino que todos ustedes y yo también, ¿no es cierto?, anhelamos estar en el cielo. Por lo tanto, somos extranjeros en este mundo. Y también, ¿no es cierto?, estamos en este Egipto espiritual, donde vemos mucha idolatría, y a través de los años ha habido mucha idolatría y aún, y donde estamos rodeados, al igual que José, que estaba rodeado por todas partes. Miren lo que dice, continúa la cita, dice: la notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargara a José no era el resultado de un milagro directo, sino que su trabajo, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios, y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su impresionante prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habrían podido alcanzar tal éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. Todas las cosas que fue ahondando, ¿no es cierto?, José, de ser un esclavo a también confiar, ¿no es cierto?, ser guarda, confianza de Potifar, ¿no es cierto?, de todos sus bienes. Y mismo Potifar se daba cuenta de esta prosperidad, pero lo encontraba de un secreto que él tenía, de su Dios. Y a pesar de en tierra extranjera, él entregaba todo su mayor esfuerzo humano y a la vez pedía, ¿no es cierto?, la fuerza espiritual, que es el mayor complemento que puede haber en un hijo de Dios para que tenga prosperidad, para que tenga, principalmente más que prosperidad, éxito en la vida, sea el lugar que sea y sea como sea. Recuerden esto, hermanos: esfuerzo humano más poder divino es igual a éxito. Tengamos presente eso siempre. Dice: sin embargo, si sus esfuerzos constantes y bien dirigidos nunca habrían podido alcanzar tal éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud el creyente en Dios apareciera en marcado contraste con los idólatras, para que así la luz de la gracia celestial brille en medio de las tinieblas del paganismo. La dulzura y la fidelidad de José cautivaron el corazón del jefe de la Guardia Real, que llegó a considerarlo más como un hijo que como un esclavo. El joven entró en contacto con personajes de alta posición y de sabiduría, y adquirió conocimiento de la ciencia, los idiomas y los negocios, educación necesaria para quien sería más tarde el primer ministro. Aquí, ¿no es cierto?, es impresionante cómo José fue tomando el mismo Potifar, ¿cierto?, agarró cariño a José, lo veía como un hijo. Le estaba yendo bien a José, a pesar de la dificultad, el dolor, ¿no es cierto?, de ser alejado de su familia, de un lugar extranjero. Le estaba yendo bien, estaba yendo bien en su trabajo, en todo. Pero también, después de eso, de todo lo bueno, también hubo una caída. Más que una caída, ¿no es cierto?, una dificultad, tenía que pasar una afrontación. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, está la esposa de Potifar, que lo tienta a José. Y José, en esos momentos, ¿no es cierto?, él dice: yo no le quiero ser infiel a mi Señor. Todas las cosas me las entregó, ¿no es cierto?, para que yo las administrara, pero son de Él. Voy a serle fiel a las cosas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, él mostró su fidelidad aún en ese momento de tentación, firme, justo, directamente. Pero también, ¿no es cierto?, vemos que Satanás siempre coloca cosas para que podamos caer. Y entre eso, ¿no es cierto?, la esposa de Potifar, como vio que no aceptó su propuesta, ¿no es cierto?, de pecaminosa, fue también, ¿no es cierto?, llevada a la cárcel. Imagínense, pasar de nuevo otra vez a un momento doloroso de estar en la cárcel por mucho tiempo, donde lo trataban mal al principio.
Pero también después vemos, ¿no es cierto?, el jefe de la cárcel, ¿no es cierto?, después lo colocan, ¿no es cierto?, para administrar o para ayudar a los presos. ¿Se dan cuenta? La dificultad de las tribulaciones que tuvo que pasar José. A pesar de esa circunstancia de ser esclavo en la tierra extranjera e idólatra como lo era Egipto, José, al igual que otro personaje, Moisés, a la vez que también Daniel y muchos otros personajes de la Biblia, ¿no es cierto?, fueron, ¿no es cierto?, fueron lugares, ¿no es cierto?, donde estuvo en tierra extranjera, así como Moisés. Y Moisés también, ¿no es cierto?, nos acordamos que él iba a ser el príncipe de Egipto, o sea, iba a tener también un gran puesto en Egipto. Pero también, como él confió por su propia fuerza humana, mató a ese egipcio y tuvo que huir. Y estuvo 40 años en el desierto. Estuvo fuera de Egipto. Pero durante ese tiempo, si nos damos cuenta, humanamente pues, era terrible. Pero también vemos aquí donde el Señor está obrando para que su hijo, ¿no es cierto?, tenga paciencia. Lo estaba preparando para el liderazgo que iba a tener para liderar a Israel. Y a la vez, ¿no es cierto?, aquí vemos que a José también lo estaba preparando con paciencia, haciéndole ver, ¿no es cierto?, que él era dependiente de Dios, no independiente. Entonces, Dios, ¿no es cierto?, muchas veces nos pasan momentos de tribulaciones, dificultades muy dolorosas, pero dentro de ellos debemos analizar con los ojos espirituales, ¿verdad?, que el Señor tiene un propósito por eso. Estamos pasando esas dificultades, por algo es. Necesitamos más paciencia, moldear nuestro carácter, aprender a confiar más plenamente en Dios, a serle fiel donde estemos. Por lo tanto, esas cosas van transformando a un hijo de Dios. Y así, ¿no es cierto?, bueno, también vemos a Daniel también, que también pasó las mismas dificultades. Pero nos damos cuenta que al final de la historia, José tuvo algo hermoso, ¿no es cierto?, a pesar de ese momento de dificultad, de haber pasado, ¿no es cierto?, a ser el primer ministro José. Y también Daniel tomar un puesto alto en cargo. Moisés dirigió, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. Y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que en nuestra vida también pasamos dificultades y debemos analizarlo. ¿Será que las dificultades en las que estoy pasando o lo que he pasado hace mucho tiempo, ya sea con mi familia, trabajo, manera personal, tiene un propósito en mi vida, el cual reconozco que dependo total y absolutamente de Dios? A pesar de esta dificultad, reconozco que dependo de Dios, lo busco, oro, busco en su palabra, tengo fe en las promesas que Él me da, de que Él no me va a desamparar, aún en momentos de angustia y tribulaciones. Debemos pensar en eso, hermanos. No solamente como ámbito laboral, sino en nuestra vida. Mucho más ahora nos damos cuenta que esta pandemia nos cambió drásticamente a todos. De una vida, podríamos decir, una vida mimada, o una vida de confort, de tranquilidad. A pesar de que, como había dicho anteriormente, muchos también pasamos dificultades personales, familiares, pero a nivel mundial pasamos momentos de mucha dificultad en estos momentos. Y un golpe drástico en cualquier momento cambia todo, cambia a 180 grados. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, debemos aprender a confiar plenamente en Dios, a serle fiel. Hemos pasado muchos meses de pandemia. Estamos dependiendo de Dios, estamos aferrándonos a la palabra de Dios, estamos siendo fieles a pesar de que no nos podemos reunir, o muchas veces incluso las computadoras, hay muchas cosas que Satanás va a colocar para que podamos caer. ¿Estamos siéndole fiel aún en esos momentos? Aún en nuestra casa estamos buscándolo en la mañana, en la tarde, estudiando su palabra, estudiando la escuela sabática, escuchando los cultos, reuniéndonos, ¿cierto?, para poder estudiar su palabra y orar. ¿Lo estamos haciendo? ¿O es que acaso esta dificultad nos rendimos y decimos, estamos en nuestra casa esperando que volvamos a retomar y ahí volveré a retomar mi vida espiritual con Dios? No, a pesar de que no nos reunamos, cada día, ¿cierto?, debemos buscar a Dios en su palabra, debemos buscarlo. Entonces necesitamos una confianza plena en nuestro Creador y poner nuestro futuro o planes en sus manos. No sabemos lo que se nos viene después de esta pandemia. Sabemos que estamos en los tiempos finales y que Cristo está a las puertas. Qué maravilloso es eso.
a pesar de ¿no es cierto?, las dificultades de salud que estemos pasando. Pero debemos poner nuestro futuro en el Señor, entregarle nuestros planes. Señor, yo te entrego mis planes que tengo a distintos ámbitos, te lo entrego a ti, Señor. ¿Es tu voluntad? ¿No es tu voluntad? Y si lo que estoy pidiéndote es algo egoísta, Señor, muéstrame y voy a aceptar tu voluntad, porque tú tienes un propósito para mí en mi vida. Es así como debemos reflexionar nuestras vidas, pensar si acaso nos falta algo estamos cometiendo un error y no nos damos cuenta incluso. Pidámosle al Señor que nos abra los ojos, que nos muestre nuestra condición. También, como había dicho, ¿cierto?, estamos pasando una gran tribulación, momento de muchas dificultades. Les invito a buscar en sus Biblias en 2 de Timoteo el capítulo 2. 2 de Timoteo el capítulo 2, versículo 3. Dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pasa tribulaciones, momentos de dificultad, como buen soldado, ¿no es cierto?, en Jesucristo. Buen soldado. Y en 2 de Timoteo, el mismo, ¿no es cierto?, libro, pero el capítulo 3, versículo 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución espiritual, ¿no es cierto? Donde estamos, Satanás colocará cada cosa, así como le colocaba a José, mucha idolatría. También lo vemos hoy en día. Lo vimos hoy en día, las mismas actividades, los mismos quehaceres, ¿no es cierto?, de la vida. Muchas veces podemos caer, ¿no es cierto?, en la tentación. Pero así como José, ¿no es cierto?, a pesar de que tenía un montón de idolatrías por los lados, él siguió siendo fiel. Y así omitía todas esas cosas. Es así como nosotros también tenemos que pasar, ¿no es cierto?, tener paciencia y perseverar. Y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que en el capítulo 41, del versículo 25 al 49, nos damos cuenta que José, ¿no es cierto?, fue ascendido a primer ministro de Egipto, que era el mayor cargo en el eslabón un poco más bajo que el del rey. Por lo tanto, nos damos cuenta que fue prosperado después José. Al igual que Job, que pasó dificultades, al final, ¿no es cierto?, el Señor lo bendijo. Y más aún porque fue fiel, perseveró hasta el final, a pesar de las dificultades. Fue fiel. Es así como nosotros también tenemos que perseverar hasta el tiempo del fin. Hermanos, ya estamos en una etapa donde ya deberíamos estar preparándonos. Si no te has preparado, prepárate, porque esto ya no va a parar. Después de la pandemia quizás habrá otras cosas más que nos van a ir, vamos a ir dando cuenta que ya estamos Cristo está a las puertas. Las señales están aumentando más y más y más. Y va a llegar, ¿no es cierto?, el momento que la bestia va a ser, ¿no es cierto?, va a ser sanada, su herida mortal ya está siendo sanada. Y va a llegar un momento en que vamos a tener que probar nuestra fidelidad. Va a ser probada. Y ya para ese tiempo ya tenemos que estar preparados. Antes que venga la ley dominical debemos estar preparados, porque la ley dominical ya va a, ¿no es cierto?, ahí nos va a separar los dos grupos. No van a haber muchos, dos. Los que estén con el Señor o estén con la bestia, que es la popularidad, ¿no es cierto?, de la sociedad hoy en día. Y muchas de las cosas que va a utilizar, ¿no es cierto?, la ley dominical es las cosas que estamos viendo. La crisis social, la recesión mundial, la economía, también, ¿no es cierto?, muchas otras cosas que van a ver, ¿no es cierto?, que es bueno, pero sabemos que esto va a llevar, ¿no es cierto?, a pie para la ley dominical. Por lo tanto, estamos listos ya para, ¿no es cierto?, estar esperando a nuestro Señor. El Señor está a las puertas. Por lo tanto, preparémonos. Si no te has preparado, prepárate ya, porque ya, ¿no es cierto?, el tiempo es corto. Y le invito a buscar en Santiago el capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1. Dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Bienaventurado.
Dichoso, ¿no es cierto?, el hombre que soporta la tentación. También está, ¿no es cierto?, en Mateo el capítulo 24, que nosotros sabemos que vienen, ¿no es cierto?, las señales del tiempo del fin, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 24, versículo 13. Dice así: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, el que soporte la tentación, este va a ser salvo. Y ¿no es cierto? Está Apocalipsis 21, 7. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El vencedor, el que soporte la tentación, el que persevera hasta el fin, ese va a estar, ¿no es cierto?, con nuestro Señor. Te invito a perseverar, te invito a continuar perseverando, te invito a serle fiel a Dios. Si no lo has sido, este es el momento. Ya debe ser, ¿no es, nuestro momento para prepararnos, para serle fiel al Señor ante cualquier cosa que estemos pasando tribulaciones, ya sea de salud, económico, amistades, familia. Por lo tanto, debemos, ¿cierto?, estar preparados y perseverar. Hermanos, sigamos perseverando, sigamos. Cristo está pronto a venir. Preparémonos, ya está a las puertas. Por ello, ¿no es cierto?, te invito a seguir siendo fieles a los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La paciencia. Por lo tanto, seamos pacientes y perseveremos y guardemos los mandamientos de Dios. Que el Señor te bendiga y que tengas un feliz sábado junto a nuestro Dios. Bien, mis hermanos, le invitamos a inclinar el rostro para orar. Cariñoso Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este mensaje que nos has dado esta mañana. Señor, si no nos hemos preparado, Señor, te pedimos, Padre, que nos prepares, nos ayudes a tomar la decisión de prepararnos. También, Señor, ayúdanos a poder confiar en tus promesas, a serte fiel y a tener fe en ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por estos mensajes. Ayúdanos, Señor, a que lo podamos poner en práctica día a día en nuestra vida y que podamos confiar aún a pesar de estas dificultades que estemos pasando. Te agradecemos todo, Señor, entregamos todo en tus manos y queremos hacer tu voluntad cada día. En el nombre de Jesús, amén. Una esperanza arde